Hola, bienvenido a esta nueva tutoría. Recíbela y llévala también en tu dispositivo móvil o tableta. Recuerda, esto es tutorías.co. Comillas. Un ingeniero comprometido con la sociedad busca imitar la belleza, el orden y la precisión de la naturaleza. Comillas. Como se observa en la figura, el ejercicio planteado consiste en crear un programa que permita hallar el promedio de varios vectores. Se plantea la solución en un programa de 30 líneas. Entre las líneas 4 a 14 vemos una función llamada promedio. Recuerda que las funciones son bloques de código aparte que se encargan de realizar una tarea y retornar o no un valor. Entonces, para crear funciones en MATLAB se usa la palabra reservada function. Entre corchetes irá el nombre de la variable que retorna el dato, en este caso la variable prom. Y entonces el nombre de la función, que es promedio, que recibe como parámetro el vector y el tamaño del vector. Entonces, entre esta función, en la línea 6, una variable suma se inicializa en 0. Este será el acumulador. Recuerde que un promedio es la suma de datos sobre el número de datos. Para sumar los datos recorremos el vector vec usando un ciclo for entre las líneas 8 a 10. Recuerde que los ciclos son estructuras repetitivas que permiten ejecutar un conjunto de instrucciones repetidamente, aprovechando así la velocidad de procesamiento de datos del computador. Entonces, línea 8, ciclo for para i, desde 1 hasta n. Y entre este ciclo, línea 9, a la variable suma o acumulador le asignamos lo que tenga más el dato del vector vec en la posición i. Y por último, línea 12, promedio, o la variable prom será igual a la suma de datos sobre el número de datos, que son n. Y esta variable prom se retorna a donde sea invocada. Entonces, esta función promedio calcula el promedio de un vector y es invocada entonces más abajo. Fuera de la función, en la línea 16, n recibe un valor ingresado por el usuario. Input es un método que permite obtener datos de entrada. Entre comillas se indica entonces el mensaje al usuario para que ingrese el valor. Aquí indicamos al usuario que ingrese el valor de n será el tamaño de los vectores. Entonces, en la línea 18 vamos a crear un vector llamado vec1 que se inicializa a ceros y de tamaño n. Recuerda que los vectores son estructuras de datos que permiten almacenar información de manera temporal mientras el programa ejecuta. En la línea 19, un vector 2 se inicializa a ceros, también de tamaño n. Se va a llenar entonces este vector con valores aleatorios. Para eso se recorre usando un ciclo for, líneas 21 a 24. Y entre este ciclo, entonces, el vector 1 en la línea 22 se llena con valores aleatorios del 1 al 1000. Randy es una función que genera números aleatorios diferentes. Y en la línea 23, el vector 2 también se llena con valores aleatorios. En la línea 26 se muestra el vector 1 y en la línea 27 el promedio de este vector. Entonces, disp es una función que permite mostrar información por pantalla. Con solo escribir el nombre del array, MATLAB automáticamente imprime todos los datos. Y en la línea 27, fprint es una función que permite mostrar información por pantalla. Se puede mostrar texto o variable, las variables van al final separadas por coma, el texto va entre comillas. Para mostrar el nombre, o mejor, el valor de las variables entre el texto se usa la nomenclatura del tipo de dato. Como la función promedio retorna un valor de tipo flotante, entonces se usa porcentaje f para que este valor se vea entre el texto en pantalla. Se agrega un punto 2 para que solamente muestre dos decimales, o sea, donde esté porcentaje punto 2f aparecerá el valor que retorne de la función promedio al enviarle el vector 1 y el tamaño n. Y en las líneas 29 y 30 lo mismo, pero con los datos del vector 2. Entonces así usted puede enviar n vectores invocando la función promedio que calcula este promedio. Esta fue la tutoría del ejercicio, crear un programa que permita hallar el promedio de varios vectores usando la función promedio. Repasa la teoría, resuelve nuestro test y practica un algoritmo en el tablero. Si esto te gustó o no, te invitamos a discutirlo y valorar la experiencia de esta tutoría. Recuerda, esto es tutorías.co, trinamos como @tutorías.